Fue en 2019. Yo tenía 21 años. Estábamos en su salón, sobre las 3 de la tarde. Había un jarrón con flores artificiales en la mesa de centro, de esas bien brillantes, ¿sabes? Mi madre habló lo suficientemente alto como para que la oyera, aunque yo estuviera en la habitación de al lado, escuchando música con auriculares. Está tan frágil, necesita que la cuiden. Se lo dijo a unos 23 parientes que estaban reunidos allí. En ese momento, mi aborto espontáneo era un secreto entre nosotras, algo muy íntimo. Yo confié en ella para que lo guardara. Y ella lo convirtió en un espectáculo para toda la familia, miedos íntimos expuestos como si fuera una telenovela. Algo dentro de mí se rompió en ese preciso instante. Había ido allí a comer, como hacía todos los domingos. Cogí mi bolso que estaba colgado en la silla, salí de la habitación donde había ido a descansar un poco y fui al salón, donde ella estaba sentada con el grupo. Me paré en la puerta, no quise entrar del todo. Me miró. Estuvo en silencio un rato. Luego dijo, con esa voz que usaba para que todo pareciera más dramático, lo que le pasó fue muy triste. No explicó nada, solo eso. Me quedé callada unos segundos, procesando. Cogí mi bolso de nuevo, me levanté de la silla donde estaba y fui a su habitación, cerré la puerta muy despacio. Recordé otras veces. Cuando yo tenía 15 años, habló sobre una mala nota que saqué en matemáticas. Se lo contó a la vecina, doña Sida, que pasaba en ese momento. Lo oí todo desde la cocina, mientras fregaba los platos. Me quedé callada, sin reacción. Más tarde, vino a hablar conmigo, dijo que era por mi bien, que necesitaba alertar a la gente. Los cotilleos siempre ocurrían y ella siempre encontraba una excusa. Cuando yo tenía 18 años, comentó mi noviazgo con su tía, la tía Elena. Yo estaba en el jardín regando las plantas y oí la conversación de ellas por la ventana. Dijo que él no era bueno para mí, que me iba a hacer daño. Terminé la relación al día siguiente, sin darle muchas explicaciones. Cuando yo tenía 19 años, habló de mi plan de carrera con su prima, Carol. Yo estaba estudiando en la habitación, la puerta estaba un poco abierta, y la oí. Dijo que no iba a conseguir aprobar la selectividad para medicina, que debía elegir algo más fácil. Cambié de carrera después, a administración. Siempre terminaba así. Lo dejaba pasar. Fingía que todo estaba bien. Seguía adelante, guardándomelo todo. Esa tarde de 2019, me quedé callada en la habitación. Abrí el móvil. Empecé a buscar el número de mi tía, la única que quizás podría ayudarme a probar las cosas. Necesitaba pruebas concretas esta vez. Me pasé hasta tarde buscando, rebuscando contactos antiguos, mensajes antiguos. Estaba buscando sus correos antiguos, buscando alguna pista, algún mensaje que pudiera confirmar lo que sentía, esa sensación de que manipulaba todo y a todos a su alrededor, que creaba narrativas propias para controlar la percepción que la gente tenía de mí. Fui a su despacho, esa habitación que raramente usaba, parecía más un almacén de recuerdos olvidados y trastos acumulados a lo largo de los años. Estaba oscuro, el sol ya se estaba poniendo fuera, pintando el cielo con tonos anaranjados que apenas lograban penetrar por la ventana polvorienta. Encendí la luz tenue que había sobre el escritorio antiguo, ese con muchos arañazos y marcas del tiempo. Abrí el cajón del medio, ese que siempre se atascaba y tenía que forzar con un poco de fuerza para abrir, haciendo un ruido que resonaba en el silencio de la habitación. Había una carpeta azul allí, medio escondida debajo de unos papeles viejos, unos documentos que parecían no tener importancia. Empecé a leer lo que había dentro, con el corazón latiendo un poco más rápido. Eran cartas antiguas, muchas de ellas, la mayoría amarillentas por el tiempo, el papel parecía que se iba a desmoronar solo con tocarlo. Había fechas de envío, sellos antiguos pegados de forma torcida, matasellos de correos que ya ni recordaba haber visto, de ciudades que apenas conocía. Cogí una que llamó mi atención, el sobre era diferente, parecía más grueso, hecho de un papel más resistente, casi como un pergamino. Estaba dentro de un sobre, el papel era realmente grueso, diferente de los otros que había allí. Era una carta de mi padre biológico. La fecha era de 2002, yo tenía unos 6 años en esa época.
En ella, escribía sobre la nostalgia que sentía, sobre el deseo incontrolable de conocerme, sobre cómo luchó, sin éxito, para tener algún tipo de contacto conmigo y con mi madre en ese momento. Decía, en letras emocionadas, que quería conocerme, que sentía mucho no poder estar presente en mi vida, pero que jamás me olvidaría y que siempre pensaría en mí. Mi tía, o mejor dicho, mi madre, como le gustaba que la llamaran, guardó eso. Ella siempre guardaba todo, especialmente cuando tenía el potencial de ser usado contra alguien, o para controlar la narrativa. Esa fue la primera evidencia concreta de que sabía más de lo que decía, de que omitía información crucial de mi vida, construyendo una versión falsa de la realidad. Saqué foto de la carta entera, con el sobre y su nombre, que ni conocía, visible, para que no hubiera duda. Guardé la carta de vuelta en la carpeta, con todo el cuidado, pero el documento que realmente necesitaba encontrar aún estaba lejos, lo sentía. Cogí otra carpeta que estaba allí cerca, esta vez amarilla, con unas anotaciones a lápiz en la tapa, unas siglas que no tenían el menor sentido para mí en ese momento. Empecé a buscar más documentos allí dentro, con una ansiedad creciente. Había más papeles allí, facturas antiguas, recibos de compras que ella hacía, extractos de tarjetas de crédito, pero también algo más importante, algo que me dejó sin aliento, que hizo que el suelo se hundiera bajo mis pies. Encontré un análisis de sangre. Era una prueba de paternidad. Estaba fechada en 2003, un año después de la carta de mi padre biológico, pero quizás aún más importante. Mostraba su nombre, el de ella y el mío, todos allí impresos en blanco y negro. El resultado era concluyente, él era el padre. No había dudas, la probabilidad era de un 99,99% de certeza. Ella sabía todo eso, sabía quién era mi padre desde el principio y me mintió toda la vida sobre eso. Inventó una historia, dijo que era un tipo irresponsable, que no quería saber nada de mí, que había desaparecido. Mierda. Me mintió todo el tiempo sobre mi origen, sobre quién era yo, sobre la mitad de mi historia, sobre la verdad fundamental de mi existencia. Cogí mi móvil de nuevo, mis manos temblaban un poco, pero sabía que necesitaba documentarlo todo. Saqué foto de la prueba de paternidad, cada detalle, cada firma, cada número, cada resultado. Guardé las fotos en una aplicación segura, a la que solo yo tenía acceso, una caja fuerte digital con contraseña. Empecé a buscar el último documento que necesitaba, algo que confirmara todo lo que sospechaba, algo que explicara por qué hizo todo eso, cuál era el motivo detrás de tantas mentiras y manipulaciones. Había algunas carpetas más allí, el tiempo se estaba acabando y necesitaba irme antes de que alguien llegara y me viera husmeando en sus cosas, como una invasora. Necesitaba irme, pero antes tenía que encontrar esa última pieza del rompecabezas, la que cerraría el ciclo de mentiras. Abrí otro cajón, este era más hondo, casi al fondo del mueble. Había un montón de cosas allí, cosas que no reconocía, pero al fondo, escondido bajo unas toallas viejas, un cuaderno de tapa dura. Abrí el cuaderno con cuidado. Eran anotaciones, un diario. La caligrafía era suya, inconfundible. Empecé a leer las primeras páginas, con un mal presentimiento. Como si cada palabra fuera un ladrillo más en el muro de mentiras que construyó a mi alrededor. Las primeras anotaciones eran sobre cosas banales, el clima, las vecinas, el precio de las cosas en el mercado. Pero pronto el tono cambió. Empezó a hablar de mi padre biológico, no de forma cariñosa, sino con rabia, con desprecio. Escribía sobre cómo era un aprovechado, un irresponsable, que quería sacar partido de ella y de la familia. Lo describía como alguien que no valía nada, que no merecía ni mi sangre. Había fechas que coincidían con la carta que encontré, pero su versión era completamente diferente. Escribía sobre cómo lo echó, cómo lo amenazó, cómo le impidió acercarse a mí. Había rabia pura en las palabras, una rabia que nunca le había visto dirigida a alguien, pero que parecía genuina. Continué leyendo, pasando las páginas con las manos aún temblorosas, buscando entender qué motivaba tanto odio. Empecé a ver menciones sobre mi padre adoptivo, el hombre que me crió, el padre que siempre conocí. Escribía sobre cómo era un buen hombre, un hombre trabajador,
que me quería de verdad, y cómo era mejor para mí haber crecido con él. Hablaba sobre cómo hizo un favor a todo el mundo, a mí, a él, incluso a mi padre biológico, al apartarme de él. Había un tono de autopiedad, de quien se sacrifica por amor, pero por debajo de eso, sentía la frialdad, la manipulación. Se describía a sí misma como una heroína, una protectora, que tomó la decisión difícil, pero necesaria, por mi bien. Con cada línea, más preguntas surgían en mi cabeza. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué inventar todo? ¿Qué ganaba con eso? Empecé a darme cuenta de que el diario no era solo un registro de hechos, sino una forma de justificarse a sí misma sus acciones, de construir su propia verdad. Encontré fragmentos donde hablaba sobre cómo mi padre biológico intentó contactarme varias veces, sobre cómo ignoró las cartas, las llamadas, los intentos de acercamiento. Describía cómo se sentía poderosa al tener ese control, al decidir a quién podía conocer y a quién no. Había una satisfacción perversa en sus palabras, como si estuviera orgullosa de haber conseguido apartarme de él. Continué leyendo, cada vez más impactada, intentando asimilar todo aquello. Su rabia con mi padre biológico parecía venir de un trauma, de una decepción profunda, pero canalizó todo eso de forma destructiva, usándome a mí como pieza central. Se veía a sí misma como la víctima, pero en el fondo, era ella quien causaba el dolor, quien creaba las heridas. En una de las últimas páginas, escribió sobre el día en que se hizo la prueba de paternidad. Describió mi reacción, mi miedo, y cómo usó eso para convencerme de no querer conocer a mi padre biológico, diciendo que sería una decepción para mí. Escribió que lo hizo porque me quería, que quería protegerme del dolor y del rechazo. Pero lo que sentía al leer eso no era amor, era control. Era su necesidad de ser la única figura importante en mi vida, de tener el poder sobre quién era yo y a quién debía conocer. Sentí unas ganas inmensas de gritar, de tirar ese cuaderno lejos, de destruir esa fachada que construyó. Pero respiré hondo, recordé las fotos que saqué, las pruebas que tenía. Cogí mi móvil de nuevo y empecé a fotografiar las páginas más importantes del diario, cada declaración, cada justificación, cada confesión. El sol ya se había puesto completamente y la única luz era esa tenue del escritorio, creando sombras largas y distorsionadas en la habitación. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido del obturador de la cámara del móvil. Necesitaba salir de allí, volver a casa con esas pruebas. ¿Qué haría con todo aquello? Aún no lo sabía, pero sentía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La imagen que tenía de ella, de la madre protectora, de la mujer que siempre supo lo que era mejor, se desmoronó por completo. Quedó solo la manipuladora, la controladora, la mentirosa. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, estaba allí, en mis manos, registrada en mi móvil. Cerré el cuaderno, lo volví a poner en el cajón, sentí el crujido de la madera. Salí del despacho en silencio, apagué la luz, y cerré la puerta despacio, intentando no hacer ruido. La noche afuera estaba oscura, pero dentro de mí, una claridad aterradora empezaba a surgir. Llegué a casa. Tiré el bolso al suelo, no tuve fuerzas para colocarlo en su sitio de siempre. Me quedé parada en el salón un rato, solo intentando procesar todo lo que había descubierto. La casa parecía la misma, pero para mí, todo había cambiado. Cada objeto, cada rincón, parecía cargar el peso de esas mentiras. Recordé las fotos en mi móvil, la caja fuerte digital, las páginas del diario fotografadas. Tenía las pruebas. Sabía la verdad. Pero la cuestión era, ¿qué hacer con ella? La noche avanzaba, el silencio solo era roto por mis propios pensamientos acelerados. Decidí que necesitaba confrontarla. No podía dejar que eso pasara en blanco, no después de toda una vida siendo engañada. La idea de enfrentarla me dio un apretón, pero la rabia y la necesidad de respuestas eran mayores. Cogí el móvil de nuevo, abrí la aplicación de mensajes. Respiré hondo, tecleé. Necesitamos hablar. Ahora. En tu casa. Envié. No esperé mucho. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? La ingenuidad en la pregunta me causó un escalofrío. Respondí.
Sí. Ha pasado. ¿Y sabes exactamente qué es? Siguió un silencio. Sabía que estaba pensando, calculando, intentando entender qué había descubierto. Minutos después, otro mensaje. Ven. Te estoy esperando. Cogí las llaves del coche, mis manos aún temblaban un poco, pero estaba decidida. Conduje hasta su casa, el trayecto parecía más largo que nunca. Su coche estaba en el garaje, las luces encendidas dentro de casa. Aparqué, salí del coche y caminé hasta la puerta. El aire estaba pesado, la noche parecía conspirar con mi estado de ánimo. Respiré hondo una vez más y toqué el timbre. La puerta se abrió casi al instante. Estaba allí, con esa sonrisa que conocía tan bien, pero que ahora me parecía falsa, forzada. Hola, querida. ¿Qué pasa? Pareces pálida. Su voz era tranquila, pero veía en sus ojos una aprensión disimulada. Entré. El olor familiar de la casa, que antes me traía consuelo, ahora parecía sofocante. Fui directa a la sala, donde solía guardar los documentos importantes. Ella me siguió, vacilante. ¿Qué buscas?, preguntó, la voz un poco más tensa ahora. No respondí. Abrí el cajón donde había encontrado el diario. Se quedó parada, observando. Saqué el cuaderno del cajón, lo sujeté con las manos. Lo reconoció. Su rostro palideció aún más. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó, la voz casi un susurro. En tu despacho. Lo sé todo, dije, la voz firme, pero cargada de emoción. Puse el cuaderno sobre la mesa de centro. Miró hacia él, luego a mí, los ojos muy abiertos. ¿Qué has leído?, balbuceó. Todo. Sé lo de mi padre biológico. Sé que me mentiste toda la vida. Sé que sabías quién era desde el principio. Sé que me impediste conocerlo. Y sé por qué. Cada palabra era como una puñalada. Se quedó en silencio, la mirada fija en el cuaderno. Sabía que estaba reuniendo los pedazos de su historia, intentando encontrar una salida, una justificación. Lo hice por ti, empezó, la voz embargada. Lo hice para protegerte. Proteger, repetí, incrédula. Me mentiste. Manipulaste mi vida entera. Esto no es protección, es control. La rabia empezó a desbordarse. Saqué el móvil del bolsillo, le mostré las fotos de la prueba de paternidad. ¿Y esto? ¿Es protección también? Miró las fotos, los ojos llorosos. No quería que te hicieras daño. Él no era un buen tipo. ¿Y tú decidiste por mí? Tú decidiste a quién debía conocer, a quién debía amar. Me quitaste esa elección. La discusión se intensificó. Intentó defender sus acciones, hablando del bien que hizo, del amor que sentía. Yo rebatí cada argumento con las pruebas que tenía, con la verdad cruda. Hablé de la carta de mi padre, del diario, de la prueba de paternidad. Cada pieza del rompecabezas que juntaba parecía herirla, pero al mismo tiempo, sentía un alivio extraño. Era como si finalmente me estuviera liberando de esa telaraña de mentiras. Lloraba, decía que me quería, que todo lo que hizo fue por amor. Pero yo ya no podía creerlo. La imagen que tenía de ella estaba destruida. El amor que sentía por ella estaba siendo reemplazado por una mezcla de decepción, rabia y tristeza. Necesitaba salir de allí. Tenía las respuestas que buscaba, pero la verdad era más dolorosa de lo que imaginaba. La miré una última vez, a la cara que conocía desde siempre, pero que ahora me parecía un extraño. No sé si podré perdonarte, dije, la voz embargada. Necesito tiempo. Necesito pensar. Me di la vuelta y salí de casa, dejándola allí, con su diario, con sus mentiras, con su dolor. El aire de la noche, antes pesado, ahora parecía más ligero. Había enfrentado la verdad, y aunque doliera, estaba libre. Los días siguientes fueron un borrón. Iba a trabajar, volvía a casa, pero era como si estuviera en piloto automático. La conversación con ella, las imágenes del diario, las fotos en el móvil, todo eso daba vueltas en mi cabeza sin parar.
Miraba a mi padre adoptivo, el hombre que me lo dio todo, y sentía una culpa inmensa por haber sido usado en toda esa historia, por haber sido parte de esa telaraña de mentiras sin saberlo. Intenté llamar a mi padre biológico algunas veces, pero no podía. Su voz, lo que diría, todo eso me asustaba. Era demasiada información para procesar de una vez. Ella me llamó de nuevo unos días después. No contesté. Bloqueé su número. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para entender lo que sentía, para decidir qué hacer. La relación con ella se volvió distante. Nos hablábamos solo lo esencial, sobre cosas prácticas, sobre el día a día. Ya no había conversación, ya no había complicidad. Era un silencio tenso, cargado de todo lo que no se dijo, de todo lo que se ocultó. Las fiestas de familia se volvieron extrañas, su mirada sobre mí, mi mirada sobre ella. Todo parecía diferente. Todavía estaba lidiando con el descubrimiento, todavía intentando entender quién era ahora, con esta nueva verdad sobre mis orígenes. La rabia dio paso a una tristeza profunda, una melancolía por el tiempo perdido, por las oportunidades que me fueron negadas, por la confianza rota. Pasé semanas sin dormir bien, repasando los eventos, imaginando escenarios diferentes. Me preguntaba si ella algún día se arrepentiría de verdad, si algún día pediría disculpas sinceras. Pero su silencio, la falta de una iniciativa real de reparación, decía mucho. La distancia se convirtió en la única forma de seguir adelante. Con el tiempo, las cosas se fueron calmando, no es que todo se hubiera olvidado, pero el dolor agudo dio paso a una aceptación resignada. Sabía quién era mi padre biológico, tenía las pruebas. Pero la historia que conocía, la familia que tenía, esa era mi realidad. Decidí no buscar a mi padre biológico en ese momento. Quizás algún día, pero no ahora. Necesitaba curarme primero, necesitaba reencontrarme. La relación con ella nunca más fue la misma. Se volvió más fría, más distante, pero de alguna manera, más honesta. Ya no había fachada, ya no había mentira explícita. Era una relación de respeto contenido, marcada por el descubrimiento, por el dolor, pero también por la verdad que, por dura que fuera, necesitaba salir a la luz.